¿Qué es lo que tenemos que saber en relación a la formulación de proyectos de inversión en turismo? Este curso, chicos, es realmente un reto, porque es ya un tema enorme, así muy, muy amplio, el hablar de formulación de proyectos de inversión pública en turismo. Acá lo voy a ir anotando, ¿no? Una cosa es hablar de proyectos de inversión pública en turismo. Otra cosa distinta, aunque no lo crean, muy diferente es hablar de proyectos de inversión privada en turismo. Y otro tema es hablar, por ejemplo, de la cooperación técnica internacional, que solo en algunos casos específicos, en algunas ocasiones y circunstancias muy concretas, va a intervenir en el caso de los proyectos públicos. Y hoy, esta tarde, yo tengo el reto de darles una mirada global sobre estos tres temas, ¿de acuerdo? Voy a empezar haciendo referencia a los proyectos de inversión pública en turismo. Lo primero que tenemos que saber acerca de los proyectos de inversión pública en turismo, vamos a ponerlo por aquí, es que estos proyectos no se realizan de una manera aislada, creativa, original, independiente, ¿no? Sino que tienen que ser ejecutados en el marco, en el seno de un sistema muy complejo que propone el Estado. ¿Alguno de ustedes en sus clases, durante su formación de pregrado, ha escuchado cuál es ese sistema? El Estado tiene distintos sistemas para poder funcionar, ¿no es cierto? Y cumplir las diversas funciones que detenta. Tiene sistemas financieros, sistemas administrativos, etcétera, etcétera. Uno de esos sistemas es el sistema para poder formular, ejecutar, supervisar y evaluar proyectos. Hasta el año 2016, ese sistema, chicos, era el SNIP, como acaba de decir su compañera. A ver, ¿qué significan las siglas SNIP? SNIP. ¿Alguno de ustedes me lo puede decir? Sistema Nacional de Inversión Pública. Sistema Nacional de Inversión Pública. Este sistema tuvo más de una década, ¿no?, de vigencia, y realmente significó un paso adelante en la ejecución de los proyectos. Antes del SNIP, la ejecución era desorganizada, la ejecución no obedecía a criterios de planificación, que es algo que van a ver en la próxima hora con su profesor. Era una ejecución que no estaba sujeta, no obedecía a las reales necesidades de la población. Y lamentablemente también, a pesar de ser un sistema muy complejo, muy burocrático, lleno de procesos y de fases, requisitos y exigencias, era un sistema que permeaba comportamientos de corrupción. Además, muchos de los críticos del SNIP también nos dicen que era un sistema que ralentizaba demasiado la inversión pública. Es decir, yo necesitaba una carretera, yo necesitaba construir un puente, un embarcadero, un hospital, y el SNIP me podía hacer tardar años en este proyecto, ¿no? Podía hacer que la construcción del hospital tarde años, ¿no? De tal manera que los críticos del SNIP
nos dicen que era demasiado burocrático y engorroso. Entre otras críticas, estas eran las principales. En ese sentido, con el decreto legislativo 1252, se revierte el SNIP y se genera o se crea el denominado Invierte.p, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Ese es el nombre largo, chicos. Este es el nombre real, si quieren, del sistema. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como Invierte.p. ¿De acuerdo? Y lo que hace el Invierte.p es no solo simplificar en gran medida el sistema, no solamente va a cortar pasos, que es lo que más destacan sus usuarios, sino que también va a proponer un cambio radical de enfoque. Todo el enfoque, todo el punto de vista desde donde el cual se miraba y se planeaba y se pensaba la inversión pública, cambia y pasa de el ciclo de proyecto en el SNIP al ciclo de inversión en el Invierte.p. Y sobre eso les voy a hablar en un ratito. Por supuesto, está muy bien, es muy positivo que ustedes estén participando. Entonces, como en las siguientes diapositivas ya no vamos a volver al SNIP, sino que voy a empezar, aunque acá tenemos, ¿no?, justamente un cuadro. Bien. Voy a dar respuesta. En las diapositivas 5 y 6, a las dos preguntas que sus compañeros nos acaban de mencionar. 2. Este es el Invierte.p, que es el actual, el que está vigente. Y este es el SNIP, que ya no está vigente, que ya ha sido derogado. Entonces, Claudia, su compañera Claudia pregunta si el Invierte.p no es más burocrático que el SNIP. ¿Ya? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el Invierte.p, creo que acá tengo unos gráficos que me permiten ir al punto. Discúlpenme. ¿Por qué le decimos que el Invierte.p no es más burocrático que el SNIP y que de hecho es al revés? Miren, acá tenemos todo el ciclo del proyecto, que era el enfoque del SNIP. Esta era la lógica o el criterio o la forma de pensar o concebir un proyecto de inversión pública desde el marco del SNIP. Y si ustedes observan, teníamos, para formular un proyecto en el marco del SNIP, tenemos 3 fases. Fuera de la formulación de la idea, tenemos la fase de preinversión, de inversión y de postinversión. Esto era, repito, esto ya no es válido, esto era SNIP, por eso no lo estábamos desarrollando. Si ustedes observan, en la fase de preinversión, primero teníamos que elaborar un perfil, luego el estudio de prefactibilidad y luego la factibilidad, ¿ya? Cada uno de estos documentos técnicos, que eran muy extensos, que son muy rigurosos además, que podría demorar entre 4 a 6 meses, cada uno de ellos, ¿ya? En promedio. Si es que el proyecto de factibilidad estaba bien hecho y era aprobado por distintas instancias, imagínense, todos estos documentos técnicos tenían que ir pasando entre las distintas oficinas de la instancia gubernamental y finalmente del MEF para ser aprobados.
Si eran aprobados, acá tenemos un pequeño asterisco. ¿Qué significa esto? Que te daban la viabilidad, es decir, te daban el go, el pase, ¿no es cierto? ¿Y qué significaba eso? Que te daban un código SNP. Como que te dan el número de DNI y te dan un código SNP. Si te recién con ese código SNP podías pasar a la segunda fase, que era la fase de inversión. Aquí tenías que nuevamente desarrollar estudios y el expediente técnico, que ahora voy a explicar qué es el expediente técnico en cuanto a contenidos. Y recién con tus estudios definitivos o los expedientes técnicos desarrollados podías pasar a la fase de ejecución. Ejecutar ya es ir a campo, a territorio y construir, edificar, modificar, ¿no? Y finalmente la tercera fase, la de post-inversión. Entonces, todo esto tenía que ser desarrollado en el marco del SNP. Ahora, en el invierte.p, solamente nosotros tenemos que hacer la programación multianual, que es lo que exige el diagnóstico que está, el diagnóstico de brechas, que es lo que mencionaba su compañera. Y luego se puede resolver con un perfil o una ficha, ¿no? El proyecto. Entonces, definitivamente presenta una mayor celeridad. Es mucho más rápido el proceso, ¿de acuerdo? Y desde mi punto de vista es mucho más conveniente porque va a atacar directamente el cierre de brechas. ¿Qué cosa es una brecha? Y esto es fundamental. Ese es uno de los cambios en los enfoques entre el SNP y el invierte.p. Un proyecto bajo el SNP no tenía que obedecer a ninguna lógica mayor. Un proyecto en el marco del invierte.p tiene que atacar al cierre de brechas. ¿Y qué cosa es una brecha? Lo voy a poner en términos muy sencillos y muy gráficos. Vamos a suponer que yo en una comunidad tengo 100 personas que necesitan atención médica y sin embargo el hospital presenta 20 camas UCI. ¿Cuál será ahí mi brecha de camas UCI o de camas o de cuartos hospitalarios, etcétera? La salud, el sistema de salud. Claro, pero repito el ejemplo. Tengo 100 personas que atender y tengo 20 camas. ¿Cuál será mi brecha? 80 camas. La falencia de 80 camas, ¿no? 80 camas. Y así, muy bien. Bueno, entonces estaba intentando sustentar a su compañera Claudia que los proyectos en el marco del invierte.p son mucho más ágiles y mucho más de una formulación mucho más acelerada que la formulación de proyectos en el SNP, ¿no? Y además, desde mi punto de vista, su ejecución y formulación es mucho más conveniente y saludable para nosotros como país, en tanto siempre, 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 para poder ser incluidos en la programación multianual de presupuestos, siempre tienen que ir a atacar el cierre de brechas, ¿no? Antes se podían hacer, les voy a colgar algunos videos, un video en el Moodle. Antes, chicos, se podía hacer el monumento, y de hecho los hay, ¿no? No estoy bromeando, el monumento a la hamaca, el monumento al sombrero, el monumento a la hojota, el monumento al cuy, ¿no es cierto? No es broma, lamentablemente. Y lo peor es que se podían hacer este tipo de intervenciones en lugares en donde necesitabas escuelas, necesitabas caminos, necesitabas postas médicas, etc. Entonces, este enfoque del cierre de brechas obliga necesariamente al gestor público a orientar sus proyectos a atender las necesidades urgentes de la población, ¿ya? Entonces, no sé si con eso, miren, Claudia, mire usted todas las fases y los pasos
que presenta el ciclo de proyecto en el SNIP, frente al ciclo de inversión que presenta el Invierte.p. La fase 1 implica este diagnóstico que me debe sustentar, que debe viabilizar que el proyecto sea incorporado en la programación multianual de inversiones, la formulación y evaluación que está a cargo de la misma unidad formuladora, y luego de frente vamos a campo a ejecutar. ¿Se entiende? Voy a la siguiente pregunta. Era de su compañero. Su compañero menciona, ¿no es mejor el Invierte.p para la lucha contra la corrupción? En efecto, y como le decía a Claudia, considero que el Invierte.p es un sistema que va a afrontar mejor el tema de la lucha contra la corrupción, ¿no? En principio, por el enfoque. Sí o sí, como les digo, toda iniciativa debe estar subordinada a la atención de las necesidades de la población. Y luego también por los mismos filtros que debe pasar, ¿no? Los distintos organismos en el Ministerio de Economía y Finanzas, como la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, las OPMI, la Oficina de Planificación Multianual de Inversiones, las UF, unidades formuladoras, las UE, unidades ejecutoras, etc. Que ahorita no se preocupen, esto lo he mencionado muy rápido, enseguida voy a especificar. Teníamos más preguntas. José Antonio pregunta, ¿quién controla si el proyecto es considerado como la solución de una brecha? Ya. Esto lo hace la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, la DGPMI. En un momento les voy a mostrar estos organismos. ¿Ya? Y la DGPMI es un organismo del Ministerio de Economía y Finanzas. Marjorie pregunta, quisiera saber cuál es la diferencia de tiempo que puede tomar mi proyecto en el SNIP y un proyecto en el Invierte. En el Invierte todo el proceso puede llevarte máximo unos 6 meses. En el SNIP es incalculable, ¿no? Hay muchos factores, pero fíjense, solo un ejemplo, un caso, para que puedan ver ustedes la demora o la lentitud con la que puede manejarse un proyecto en el SNIP, con la que podía manejarse un proyecto en el SNIP. Cuando asumo el cargo de directora regional de turismo en Cajamarca, mi gerente me empieza a decir, hay que observar cuáles son los proyectos que ya tenemos a nivel de perfil para tratar de impulsarlos y ejecutar, ¿no? Tener una buena ejecución presupuestal y tener un buen impacto en inversiones. Y haciendo esta investigación vemos que había un perfil que tenía 4 años dando vueltas, siendo formulado por el perfilista, se iba a la OPIA, la Oficina de Programación de Inversiones, y regresaba, y así una y otra vez, y una y otra vez. 4 años que el proyecto quiso, que se tardó el gobierno para formular un perfil, y no se lograba su aprobación. No sé si con eso respondo. Y también quisiera saber de qué manera el Invierte.p puede combatir con la corrupción o no tiene las herramientas cómo hacerlo. Marjorie Flores. A ver, básicamente hay distintas herramientas. Uno, primero, el enfoque de brechas, que ya hemos mencionado, ¿no? Es mucho más difícil, ¿no? Ahora yo ya no hago la canchita de fútbol, ¿no? Para congraciarme con mis electores, sino que mis proyectos tienen que estar en función a la atención de las brechas sociales. Otro filtro, bueno, son las instancias, ¿no? Por las que ahora, independientes, por las que ahora este perfil va siendo validado.
Y quizá otra herramienta pueden ser los sistemas de validación, verificación y visibilización financiera, ¿no? Ahora hay sistemas que permiten inclusive la consulta pública de los niveles de ejecución presupuestal del proyecto. Entonces, si usted tiene los códigos, puede entrar a ver cómo va la ejecución presupuestal de la vereda de su barrio, ¿no? Y puede ver en qué fase debería estar y cuánto dinero se va gastando. Todo eso ya está en línea, cada vez se va transparentando más. Esa es una de las grandes características del Invierte.p, ¿no? Los sistemas de consulta financiera. Ajá, y creo que esas fueron las preguntas. Esta ficha es un cuadro resumen de lo del Invierte.p, y de hecho recoge muchísimas de las preguntas y de las dudas que ustedes han expresado. Característica muy importante, el Invierte.p se orienta al cierre de las brechas, ¿no? Brechas de servicios públicos. Por ejemplo, recuerden acá el ejemplo del hospital, ¿no? Tengo 100 pacientes, pero tengo 20 camas. Tengo una brecha de 80, ¿no? El punto de partida es el análisis de las brechas, ¿no? ¿Puede ser brecha de infraestructura? Sí, me falta la carretera, por ejemplo, ¿no? O brechas de los servicios. Me falta personal, espacio, equipo para brindar servicios de salud, por ejemplo. Ahora, estas brechas yo las tengo que traducir en indicadores, en números, en algo que yo pueda cotejar o verificar para poder medir. El Invierte.p también procura el mayor impacto en la sociedad. Cuando formulamos un proyecto, generalmente el análisis nos va a arrojar 2 o 3 alternativas interesantes para actuar. Entonces tú, como gestor, tienes que escoger la que genere mayor impacto en la sociedad, mayor bienestar en la sociedad, y la que signifique un mejor uso de los recursos. Ejemplo, hace poquito, el verano pasado, hice una consultoría en Pucusana. Y de frente, el alcalde de frente me dijo, ¿no? Queremos hacer la puesta en valor del sitio arqueológico de Bandurria, que era un sitio que está como detrás del morro, ¿no? De Pucusana. ¿Y por qué quieren hacer eso? Ah, porque para tener más atractivo turístico y para ampliar la visita y mejorar el conocimiento de Pucusana. Ya. Ese propósito de querer ampliar la visita y mejorar el conocimiento de Pucusana ¿se podía alcanzar con la puesta en valor del sitio? Sí, pero de repente también con un proyecto de señalética o con un proyecto de centro de interpretación o con un pequeño circuito interno, ¿no? Entonces tú tienes varias alternativas para el logro de ese resultado. Entonces tú como gestor o gestora tienes que escoger la alternativa que vaya a generar el mayor beneficio y que a la vez implique un uso más inteligente de los recursos del Estado. Este tema, mayor transparencia y competencia, como les decía, hoy día todo está computarizado, ¿no? Se puede ver en línea en los niveles de ejecución de fondos, tenemos fiscalización financiera, etc. Y finalmente mencionar que se vinculan objetivos nacionales, regionales y locales. Por ejemplo, si yo voy a intervenir en turismo, con un proyecto de inversión pública en turismo en mi localidad, este debe estar conversando o debe estar alineado al PERTUR, al Plan Regional de Turismo. Y este PERTUR debe estar alineado con el PENTUR, el Plan Nacional de Turismo, y así sucesivamente, ¿no? Debe haber una armonía, digamos, entre estos objetivos, ¿no?
¿Hasta ahí se entiende? ¿Chicos? Sí, profesora. Sí, Miss. Ya, bien. Sí, Entonces, continuamos. Este es un cuadrito, voy a agrandar. Un cuadrito comparativo entre las diferencias que he tratado de contarles de manera muy rápida en este tiempo, ¿no? El SNP no iba al cierre de brechas, muy lento, con excesivas formulaciones y pasos y etapas, y pasaba por muchas oficinas. Los proyectos eran aprobados en una fase tardía. Por ejemplo, este proyecto que era el perfil para Cumbemayo, logramos que sea revisado por la OTI después de 4 años. Y lo primero que nos dijeron era, ¿saben qué? Actualicen, por favor, porque todos los costos, etcétera, estaban desfasados, ¿no? Entonces tú llegas con tu perfil haciendo mucho esfuerzo en la última fase y ya es tarde, ¿no? El SNP te exige estudio de perfil, estudio de factibilidad. La aprobación podía demorar años, como les he contado. No hay una programación, ¿no? Los proyectos salían sin ton ni son, ¿no? No había una lógica de proyectos en un territorio. La información no era pública, como sí lo es hoy. Y los sistemas financieros eran independientes. El gobierno regional de Cajamarca tenía su propio sistema financiero, que no sabía nada y no decía nada y no conversaba con el de Puno, con el de Lima, con el de Cayahuanca, etc. En el Invierte, los proyectos van al cierre de brechas, el proceso es más rápido, como es sustentado, es mucho más ágil. Necesitamos un solo documento para aprobación y a veces ya ni siquiera el perfil. Hay proyectos que podemos resolver con fichas, ¿ya? Con fichas, unas fichas complejas, ¿no? Importantes, tampoco son cosa de nada, ¿no? Pero son mucho más ágiles. Necesitamos menos tiempo para la aprobación de los proyectos. Se rigen en relación al programa multianual de inversiones. Se promueve la transparencia con toda la información que está en el sistema de administración financiera, en el sistema de seguimiento de la ejecución de obras del Estado, en el Infobras, etc. Y todo este seguimiento, toda esta ocultación se puede hacer en tiempo real. Toda la información ahora es pública. A ver, acá tenemos los objetivos generales, los resultados y los instrumentos principales del Invierte.p. ¿Alguno de ustedes me ayuda a leer esta diapositiva, por favor? Los objetivos, los resultados y los instrumentos. Objetivos generales. Orientar el uso de recursos públicos en las distintas instancias de los 3 niveles de gobierno. Lograr el mayor impacto de los proyectos de inversión pública para el cierre de brechas y acceso de servicios públicos con el fin de lograr el desarrollo económico y social del país. Resultados esperados: fortalecer la capacidad de programación de inversiones del sector público, establecer la aplicación del ciclo de inversión, contar con una cultura de monitoreo, evaluación y transparencia de los recursos públicos. Finalmente, los instrumentos principales: banco de inversión, fases de ciclo de inversión, declaración de viabilidad, programación multianual de inversión pública, sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación ex post, programa de inversión y conglomerados. Muchas gracias. Hasta aquí, sobre esto, ¿tienen alguna otra inquietud? Si no, para ir avanzando. Voy a avanzar. Todo claro, Miss. Todo Qué claro, bueno, qué profe. bueno. Me alegro mucho, hay mucho para conversar, pero creo que estamos tocando temas claves, ¿no? Esta parte es un marco conceptual, es básico. Yo voy a avanzar rápido porque es sencillo, ¿no? Esto es sencillo. Acá lo que les estoy proponiendo es, primero, una definición de proyecto, pero proyecto en general, ¿no? Ya ni siquiera proyecto de inversión pública, sino proyecto en general.
que es una colección de actos, de tareas, de ejercicios interrelacionados para el logro de un objetivo específico, ¿no? Y estas tareas involucran el uso eficaz de recursos. Ahora, esto es un concepto amplísimo que me permite recoger distintos tipos de proyectos. Por ejemplo, los proyectos de desarrollo, que generalmente van a estar alineados a los objetivos de milenio o los ODS, ¿no? Los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ¿no? Y son proyectos que básicamente van a ir orientados al... van a tratar de hacer incidencia en los niveles de calidad de vida de la población. Estos proyectos llamados de desarrollo, ¿con qué dinero se van a ejecutar? Con los dineros de las agencias que manejan las agencias de la cooperación internacional, que son dineros que destinan las grandes potencias, los países llamados desarrollados, también empresas o colectivos, etcétera, para precisamente apuntalar, fortalecer procesos en economías pobres o en los países llamados en vías de desarrollo, ¿no? Para terminar mi explicación sobre los proyectos de desarrollo, solamente mencionar que estos proyectos, por supuesto, deben estar alineados a las políticas del país que intervienen. Los proyectos sociales van a ser más en atender necesidades urgentes, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de vacunación en donde los niños están viéndose afectados por una enfermedad. Y luego los proyectos de inversión, que pueden ser proyectos de inversión privada, en donde lo que va a primar es la utilidad o rentabilidad. Dicho sea de paso, para formular un proyecto de inversión privada, tú puedes constituirte en una persona natural o en una persona jurídica. Y los dibujitos que tienen aquí nos muestran los tipos de personas jurídicas que existen en el Perú. Y en turismo, ¿qué tipo de servicios puedo ofrecer desde el sector privado? O, dicho de otro modo, ¿qué tipo de empresas turísticas privadas pueden existir? Pues las que prestan los tipos de servicios que están acá. ¿Y esto, profesora, de dónde lo ha sacado? Pues esto lo dice la Ley General de Turismo. Y luego tenemos los proyectos de inversión pública, ¿no? Son proyectos que son financiados con recursos públicos. Y como le decía a su compañera, ¿para qué están destinados? ¿Para dar chamba a las personas de la comunidad? Aunque suene esto muy malo. No. Estos proyectos están destinados a crear, por ejemplo, necesito el hospital y no hay nada, pues voy a construir de la nada un hospital. O incrementar. El hospital solo tiene 20 cuartos y necesito 100, pues voy a incrementar su capacidad. O mejorar. El hospital necesita máquinas de rayos X o mejores ambientes, pues voy a mejorar el hospital. Todo apuntando a la prestación de servicios públicos y producción de bienes públicos, ¿de acuerdo? Se concibe como una intervención limitada en el tiempo, total o parcialmente financiada con recursos públicos, porque puede ser que reciba yo un capital también, por ejemplo, de la cooperación internacional o de una empresa privada, ¿no? Con el propósito, como les acabo de decir, de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios del Estado. Y así como la ley establece qué tipos de servicios turísticos privados existen, se establecen los tipos de servicios turísticos públicos, que los tienen aquí, en la diapositiva 19.
servicios de observación, orientación, información, etc. Esto ya lo pueden leer con calma. En la diapositiva 18 tenían el proyecto de inversión pública. En la 19 tienen el proyecto de inversión pública en turismo. Tienen el concepto de proyecto de inversión pública en turismo. Voy a avanzar. Básicamente ahora, a partir de la diapositiva 20, tenemos a grandes pasos las tareas que hay que cumplir o los puntos que debe contener un perfil. Les cuento entonces, el nombre de un proyecto debe recoger, así como cuando formulas el nombre de la tesis, ¿no? Debe recoger lo que se va a hacer, por ejemplo, mejorar, ampliar, instalar, etc. ¿Qué tipo de servicio? ¿En dónde? Y acá tenemos algunos ejemplos. Un paso muy importante es el tema, acá se borró el título, pero estamos hablando del análisis de los involucrados. Esto es importantísimo. Al llegar a un territorio, yo tengo que saber identificar a mis actores clave, ¿no? A identificar a mis grupos, ¿no? A los colectivos. En el caso de turismo, siempre un colectivo muy importante, un grupo muy importante van a ser los visitantes o turistas. También tengo que saber identificar a las instituciones públicas o privadas y en general a todo actor que se va a ver afectado positivo o negativamente con el proyecto. Tengo que saber mirar muy bien cuáles son sus posiciones, en qué se van a beneficiar o en qué se van a ver afectados. Y saber leer cada uno de sus puntos de vista, ¿no? Saber reconocer los problemas de cada grupo, identificar las estrategias que cada grupo ejerce en el colectivo y lograr acuerdos y compromisos. Cuando vamos a campo muchas veces hacemos talleres, ¿no? Para tener este análisis bien logrado, realizando y además entrevistas, encuestas, reuniones sectoriales o documentos técnicos. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? De involucrados, desde el sector público, distintas instituciones, colectivos de grupos de interesados. Voy avanzando. En la diapositiva 27 y 28 tienen ustedes ejemplos y matrices. Veo que hay preguntas. Chat. Sí, ya, sí, 4 y 11. Gracias. Toda esta información la pueden leer con calma en el manual, justamente, del SNIP que les proyecté y que está en su Moodle. Luego del diagnóstico de los actores, viene el diagnóstico del territorio, en donde es muy importante usar sistemas de georreferenciación como el Google Earth, el Google Maps. Es importante allí comprender la dinámica territorial del turismo, tratar de identificar corredores, tratar de identificar territorialmente dónde están los recursos, dónde está el centro soporte, cuáles son las vías de acceso. Y para mí, lo más importante es intentar ver o visualizar por dónde es que fluyen estos visitantes, cuáles son los patrones de recorrido o de reconocimiento del territorio, porque eso ya te marca una pauta de consumo. Luego viene el diagnóstico de la situación actual, eso es a lo que se refería quizás su compañera Claudia, ¿no? En la pregunta primera.
Hacer un buen diagnóstico requiere una serie de técnicas, ¿no? Pero es indispensable. Y ojo, los perfiles en el SNP también nos exigían diagnóstico, ¿no? Para hacer el diagnóstico, por ejemplo, se utilizan técnicas como el PESTEL, ¿no? Que ahora a sus compañeros en posgrado les estoy enseñando. Por ejemplo, ¿no? Un buen diagnóstico contiene el análisis del territorio que les he explicado, el análisis de los involucrados o de los actores, también el análisis de los servicios turísticos que ya existen, como les decía, cómo se dan las visitas, qué tipos de actividades turísticas se cumplen, si hay ejercicios de promoción de nuestro destino, etc. Y finalmente también el análisis de los potenciales riesgos que se presentan en mi territorio, en mi distrito o en mi comunidad. A partir de la diapositiva 34, lo que tienen son gráficos que ilustran el análisis que he estado sugiriendo. Por ejemplo, en el diagnóstico del área de estudio, lo que tenemos que observar. ¿Qué aspectos tenemos que observar a la hora de analizar los recursos turísticos? ¿Qué aspectos tenemos que observar a la hora de analizar el centro soporte? Y así por el estilo, ¿no? El gráfico para el diagnóstico de involucrados, de los servicios y el análisis de los riesgos. Una técnica para hacer nuestro diagnóstico es la del árbol de medios y fines, que empieza con el árbol de causa y efectos. Como ustedes pueden observar aquí, recién después de su diagnóstico, ustedes van a ubicar un problema central, ¿no? Van a ser capaces de enunciar un problema central. Y el ejercicio consiste en que a manera de lluvia de ideas y como equipo técnico se van a ir juntando, se van a ir reuniendo para discutir las posibles causas de este problema central. Este es un ejercicio que se hace muchas veces con la técnica Metaplan. ¿Cuál es la técnica Metaplan? No sé si han visto cuando se pone en una pizarra blanca estas cartulinas de colores con masking tape y se van anotando contenidos y se van moviendo de posición las cartulinas. ¿Han visto esto en algún taller? ¿No? Imaginémonos que cada uno de estos cuadros en realidad es una cartulina, que en principio ha sido colocada en desorden en la pizarra, ¿no? Cada uno de nosotros dio una idea, y luego el equipo técnico ha ido dándole un orden, ¿no? En relación a lo que ya conocemos del territorio, ¿no? Entonces así nosotros detectamos las causas directas de este problema. Y a su vez, conocemos las causas de las causas directas. Las causas en realidad son las raíces del árbol, si se dan cuenta, ¿no? En esta técnica del árbol de causa y efecto. Y los efectos van a ser las ramas, ¿no? Cuando este árbol de causa y efectos está bien trabajado, es muy fácil trasvasarlo a un árbol de medios y fines. Que es básicamente la misma construcción, pero en un sentido positivo. El proyecto de inversión pública va a salir de aquí, ¿no? Todos estos medios, que en el anterior árbol eran las causas, ahora todos estos medios
son posibles alternativas para lograr el objetivo central. Entonces tenemos que analizar, porque quizás alguna de estas alternativas se repiten o se excluyen mutuamente o se pueden ejecutar en simultáneo. Entonces es importante analizar porque de la mezcla de varias de estas, de varios de estos medios, puede surgir un proyecto, la idea de un proyecto de inversión pública en turismo. ¿Hasta aquí me están entendiendo? Sí, profesora. Fíjense, este mismo árbol es este, sino que acá está en horizontal, ¿no? Esta es la columna, esta columna que ven acá es la columna, es la fila de los medios de primer nivel, ¿ven? Adecuadas facilidades turísticas en el ámbito del componente del complejo arqueológico. Aquí está. Adecuadas facilidades turísticas en el ámbito del complejo arqueológico. Es el mismo árbol, pero horizontal. ¿Se puede ver? Sí, sí se ve, profe. Perfecto. Entonces, y acá tengo los medios fundamentales. ¿Por qué se llaman medios fundamentales? Porque son los fundamentos para lograr este medio de primer nivel. Entonces, acá yo empiezo a analizar. Por ejemplo, ¿por qué les he puesto esta letra C? Porque son complementarios, se complementan estos medios los unos con los otros, ¿no? Ahora, luego lo desagrego esto todavía a un nivel más profundo y hablo de las actividades. Por ejemplo, un medio para lograr mi objetivo es crear el servicio de observación del paisaje. ¿Qué actividad tengo que hacer para poder proveer el servicio de observación de paisaje? Por ejemplo, construir un mirador, ¿no? Esa es la actividad. Y así yo voy desagregando. Finalmente, lo que hago es replicar el análisis. Veo cuáles son complementarios, cuáles se excluyen mutuamente. Si voy a rehabilitar el museo, pues ya no construyo otro museo. Por eso hablo de dos actividades excluyentes. Al final, voy a recoger todas las actividades que son complementarias y con esas puedo formular un proyecto de inversión pública en turismo. ¿Se entiende? Ese sería un primer paso en la identificación y formulación de proyectos de inversión pública en turismo. Únicamente las complementarias, Miss. Y entonces, ¿por qué se plasman las otras? Las otras se plasman en relación a que son actividades para cumplir los medios fundamentales, ¿no? Voy a hacer display. Yo tengo mis medios de primer nivel, que eran, si se dan cuenta, eran las causas directas en el árbol de causas y efectos. Y luego tengo los medios fundamentales. ¿Por qué les digo medios fundamentales? Porque son los fundamentos para alcanzar los medios de primer nivel. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Chicos, sí se entiende. Perfecto. Entonces voy tomando cada medio fundamental y lo voy analizando, ¿no? Y como experto en turismo, digo, ok, sé que un medio fundamental es crear servicios de interpretación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer para crear servicios de interpretación? Acá dice rehabilitar el museo, pero a mí se me ocurren un montón de actividades, ¿ah? Por ejemplo, puedo capacitar y crear equipos de orientadores turísticos, puedo hacer una escuela de guía, puedo hacer audiolibros, ¿no? Guías grabadas en distintos idiomas, ¿no? De esos con audífonos, puedo hacer una maqueta, etcétera, ¿no? Entonces puedo hacer un montón de actividades. Recordemos que esto es solo un ejemplo, ¿no? Entonces yo acá voy desarrollando todas las actividades que puedo hacer para completar el medio fundamental. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Y luego voy a recoger
todas las actividades que pueden desarrollarse de manera complementaria. Y con todo eso, yo puedo armar un proyecto de inversión pública en turismo que logre atender estas actividades, ¿no? En la mayor medida. ¿Se entiende? Sí, mucho mejor. Gracias. Qué bueno. Bueno, esta sería la primera parte, mejor dicho, el invierte.p en comparación con el SNIP. Y luego, esta última media hora, les he dado las bases de manera rápida de la primera parte, la identificación del proyecto de inversión pública. Luego viene, voy a hablarlo muy rápido, la fase del estudio de mercado. La fase del estudio de mercado me da a mí el contenido cuantitativo, o sea, me da acá dimensiones, magnitudes. En un proyecto de turismo, lo que yo voy a dar es servicios turísticos públicos. Entonces yo tengo que saber a cuántas personas voy a dar ese servicio turístico público. Eso es indispensable. ¿Y cómo calculo eso, profesora? Bueno, el primer punto es tener una población de referencia, la población mayor. Por ejemplo, quiero hacer un mirador en Pucusana. Mi población de referencia en general va a ser cuánta gente llega a Pucusana en general, ¿no? De esa población de referencia, o mercado de referencia, que es acá el círculo más grande, hago un primer filtro, ¿no? Afino y digo, de toda la gente que llega a Pucusana, ¿cuántas realmente llegan a turistear? Y esa sería mi demanda potencial. Y de esa demanda potencial, afino todavía un poco más y digo, de las personas que llegan a turistear, ¿cuántas realmente van a querer subir al mirador? Y ahí tengo mi demanda efectiva. Y yo voy a armar mi proyecto en función a mi demanda efectiva. ¿Se entiende esa lógica? Sí. Sí, profesora, pero una consulta, ¿cómo nosotros calculamos nuestra demanda efectiva? Ajá, muy bien. Creo que esta diapositiva... ya, este es un ejemplo. En esta diapositiva tengo esa respuesta. La demanda referencial, ejemplo, todas las personas que llegan a Pucusana, se encuentra con información secundaria, ¿ya? ¿Qué es información secundaria? Información de un registro. Ojo, en cada caso es diferente, y no todos los municipios y distritos tienen todo. Por ejemplo, en Pucusana, ¿de qué te puedes guiar? De la cantidad de tickets de parqueo, de la cantidad de tickets de ingreso que se da en la zona del balneario, etcétera, ¿no? O de otro tipo de información, o cruzar esa información con la información tributaria de los hospedajes de verano, por ejemplo, ¿no? Información secundaria, registros que ya existen. La demanda potencial la obtengo a partir de una encuesta, ¿no? A las personas que llegan les aplico una encuesta y les digo, señor, señora, usted que ha llegado a Pucusana, ¿usted está llegando por turismo? Un porcentaje te dirá sí y un porcentaje te dirá que no. Supongamos que sea el 70% el que te dice sí. Entonces tú aplicas ese 70% que va a ser tu factor de demanda potencial y obtienes esta cifra. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí se entiende? ¿En base a alguna fórmula, profesora? No, tu factor de demanda potencial. Supongamos que llegan 100 a Pucusana. Les aplicas la encuesta y encuentras que
70 o el 70% llegan por turismo, ¿no? Esa va a ser tu demanda potencial. Ya entendido. ¿Sí? Y a esos 70 que llegan por turismo, les vuelves a aplicar una encuesta en otro momento, evidentemente, ¿no? Ya en un estudio más fino. Y les preguntas, ¿no? Durante su estadía en Pucusana, ¿se animaría a invertir tantas horas, tanto dinero, este nivel de esfuerzo, etcétera, etcétera, para ir al mirador? Y nuevamente, ¿no? Vas a encontrar un porcentaje de gente que sí estaría dispuesta a ir. Esa va a ser tu demanda efectiva. En base a esa demanda efectiva es que tú diseñas y construyes el mirador. ¿Se entiende? Tú no puedes hacer un proyecto basándote en tu intuición o corazonada. Tú tienes que basarte en cifras concretas y esas cifras tienen que estar apoyadas en estudios técnicos serios, ¿no? Entonces, en las diapositivas 58, 59 y 60 tienen el ejemplo de el cálculo de la demanda. Esto está tomado del manual que les he mostrado, ¿no? Entonces, rápidamente para que puedan leerlo. Mi población de referencia, el número de turistas que visita las playas del sur, por ejemplo, ¿no? En general, así, en bloque. De mi población de referencia, aplico una encuesta, ¿no? Y tengo que el 85% viene por turismo. Ese es mi factor de población de referencia. Mi factor de demanda potencial. Entonces aplico ese factor. Y de ese 85, nuevamente con una encuesta, consulto cuántos efectivamente querrían consumir mi producto, mi propuesta, mi proyecto, ¿no? Y ese sería el factor de demanda efectivo. La diapositiva 61 muestra la misma información que les estaba dando, pero de manera gráfica, ¿no? Tengo que hacer esto es importante, tengo que hacer un cálculo en la demanda del proyecto y tengo que observar cómo seguiría la demanda, por ejemplo, en Pucusana, si no hago nada, si no invierto ni un sol, si no creo ningún mirador ni nada, y cómo se incrementaría la demanda en relación al proyecto, como consecuencia del proyecto. A esto se le llama el incremental. Y esto es lo que yo obtengo a partir de la encuesta, ¿no? De la demanda efectiva. ¿Hasta acá se entiende? Y lo que sí quería comentarles es que a partir del estudio de la demanda, hago el diseño técnico del proyecto, ¿no? Obviamente, a partir de mi estudio de demanda, yo defino el tamaño que va a tener el mirador, dónde debe estar, el tipo de tecnología que voy a usar y el momento de lanzamiento del proyecto. O sea, y esto ya es más diseño, ¿no? Pero obedece. Todo esto, cada uno de estos puntos debe estar justificado, sustentado técnicamente en el estudio de demanda. Esa es la lógica. Bien, chicos. Sí. Hasta ahí hemos podido avanzar en esta clase.